Bienvenidos a la Minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. Bienvenidos a la Minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. El Emporio Digital presenta La Minuta Podcast, un espacio para el pensamiento crítico. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas para Europa Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a La Minuta. Gracias al Emporio Digital transmitimos desde España, pero retransmitimos también para Italia a través de ISM, el grupo de informativos salvadoreños en Milano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio que les trae siempre temas importantes, interesantes, actualmente que se viven en El Salvador. Estamos focalizándolo en el país. Antes de comenzar ya a hablar, tenemos un invitado de lujo, un invitado especial. Vamos a presentar a nuestro compi desde Milano, nuestro buen amigo José Jandres, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Jandres? ¿Cómo estás? Hola Eric, pues bastante bien. Por aquí ya inició la calor con todos los poderes. Hola minuteros y minuteras, gracias a ustedes que nos escuchan siempre en cualquier parte del mundo en nuestro podcast que va creciendo, que va para arriba. Y sí, definitivamente Eric, hemos invitado a Paz Cetino, que es dirigente de Bases Magisteriales, luchador social, uno de los mejores pensadores que tenemos en Centroamérica, con el que vamos a aprovechar estos minutos para dar un abordaje de lo que está sucediendo actualmente en El Salvador. Si nos queda tiempo, un poquito de lo internacional, pero veremos qué pasa en estos 40 minutos, Eric. Así es que pasemos a nuestro invitado. Excelente, ya lo tenemos ahí en cámara y con el micrófono abierto. Paz, bienvenido. Mucho gusto, Eric y Andrés. Un saludo verlos y estamos a la orden de ustedes. Excelente, muchas gracias. Andrés, Pues, le damos fuego al cañón ya. Carne en el asador, diré. Pues, bueno, Eric compartió en el chat que tenemos de la minuta unos recortes que venían para el Ministerio de Educación, pero no sé, Cetino, si quiere hacer un contexto más o menos de un vistazo de cómo observa usted El Salvador en estos momentos. Bueno, la situación para los que vivimos en El Salvador parece que es una realidad y los que nos ven de afuera como que tienen otra imagen de nuestro país. En realidad El Salvador hoy por hoy está caracterizado por ser un país donde la cantidad de pobres ha aumentado. Tenemos un aproximado de unos 300,000 pobres. Y en estos días, la situación de pobreza y de alza en los precios de los alimentos parece que trastoca todos los estratos sociales. Entonces, esa es una caracterización. Un país con mucho más pobres de los que se tenía. En segundo orden, un país con muy poca transparencia, casi nula transparencia, especialmente en la función pública. Lo que se hace en la función pública en este país es muy difícil conocerlo. La mayor parte de instituciones del Estado
han tomado la perversa decisión de reservar su información y por consiguiente estamos ante una situación de que en algunos momentos nos toca hasta especular porque no hay transparencia en lo que se está haciendo. Una tercera caracterización es un país donde hemos perdido el diálogo social. Hoy se hace, bueno, desde la Asamblea Legislativa se hace muy poca política. Nosotros después de la firma de los acuerdos de paz nos acostumbramos a aportar, a hacer aportes desde la sociedad civil sobre la legislación, la actualización de la ley o la creación de nueva ley ante fenómenos sociales que fueran surgiendo. Porque justamente la ley nace o se modifica cuando los fenómenos sociales así lo exigen. En ese sentido, hemos perdido muchísimo diálogo social del que estábamos acostumbrados. Hoy no se escucha ningún sector y nos toca únicamente recibir lo que se emana prácticamente desde Casa Presidencial. El Estado de Derecho, bueno, yo siempre he dicho que tenemos un retroceso aquí, como que fuera la ley de la selva, ¿verdad? La ley del más fuerte. Aquí el sector que gobierna se puede dar el lujo de cambiar la ley a la hora que quiera, de violar la ley como se le antoje, y uno no encuentra dónde acudir para que le vayan a garantizar sus derechos. Interesante esta parte, Paz, perdona que te interrumpa, pero me gustaría esto que acabas de decir, que obviamente el gobierno actual está modificando o la interpretación pues cambia algunas situaciones, ¿no? Que se han venido, se supone que no, están en ley, pero que se cambia o que se interpretan de alguna manera. ¿Esto está pasando por sectores? ¿Cómo lo ves tú, Paz? Por ejemplo, bueno, lo que pasó en el Ministerio de Cultura, por ejemplo. Hoy se habla de una disminución en el presupuesto de educación. Se habla también sobre la salida o la jubilación, digamos así, o prejubilación del sector de la Policía Nacional, del Ejército. ¿Cómo está esta situación? ¿Va gradualmente? ¿Se ha propuesto en alguna plenaria, qué sé yo? ¿Cómo ves esta situación, Paz? Bueno, esto es lo complicado, justamente lo que yo he dicho. En el caso de los profesores, la ley secundaria nos da el derecho a nosotros, como maestros organizados, a participar en todas aquellas circunstancias o en todas aquellas situaciones que tenga que ver con la educación del país. Ese es un derecho que nosotros tenemos establecidos en la ley. Hace unos días recortaron $163 millones al Ministerio de Educación. No le consultaron a nadie. Ni siquiera nos informaron, miren, vamos a hacer esto con este propósito. O sea, lo que sucede es que estamos a las puertas de toda una ola de despidos. Y aquí donde los contrastes son, hay que decirlo. Ustedes recuerdan que hace justamente 2 años, aproximadamente 2 años, se hizo una reforma de pensiones. En ese momento la gente especulaba si van a sacar a las personas que ya tienen 70 años o qué va a suceder. Y una diputada del Parlamento dijo, nosotros somos respetuosos del derecho del trabajo de todos los salvadoreños. Así que eso no personas en Tenemos problemas de señal. Tenemos en transmisión. A ver qué está sucediendo. De momento he perdido la conexión. A ver de qué trata. Si recuperamos la conexión en estos momentos.
pobres. Sí, Ahora, Eric. sí, que habíamos perdido la señal. Ahora mismo hemos retomado, se nos había ido. Paz, pues, continúa, por favor. Estamos completamente en vivo, hay que decirlo. Copiaron lo que yo les decía. Sí, continúa, por favor. Sí, bueno, yo escuché, pienso de que sí salió. Ok, entonces, los trabajadores ahorita de todos los ministerios, absolutamente 60 años y más. Porque cuando un salvadoreño, creo que esto es así en todo el mundo, cuando un salvadoreño, pero voy a hablar por mi país, decide trabajar después de los 60 años, no es porque le guste hacerlo o quiera hacerlo. En mi país es por una realidad. Es que si le toca pensionarse, inmediatamente, el día que le fijan la pensión, pasa al segmento de personas en una línea de pobreza extrema. Porque la pensión en El Salvador es de $400 en el mejor de los casos. Pero en mi sector, la gran mayoría está quedando con pensiones de $304, porque hicieron uso de un fondo de retiro en calidad de préstamo anticipado, y eso lo lleva a recibir $304, o sea, pensión mínima. Sí. De eso le vas a descontar los $40 para el programa de salud, y el salvadoreño estará recibiendo en su cuenta mensual $265. Por eso es que la gente se siente obligada a seguir trabajando, porque con esa cantidad de dinero, en el mejor de los casos que le dieran $400, que de eso le van a quitar 40, con $360 no logra ni siquiera cubrir la canasta alimenticia, ya no digamos el resto de compromisos. Entonces, ¿qué va a suceder si hacen esta oleada de despidos? Pueden aparecer ahí con una compensación económica, con $20,000, con $25,000, pero eso es una situación que no te ajusta para mucho tiempo. Y a que nos está narrando Pacetino, pues choca bastante con lo que se ve en medios de comunicación digitales masivos a favor del gobierno. La imagen que se presenta de El Salvador es totalmente distinto a esto que nos está contando. Por eso lo hemos invitado para poder contrastar todos estos datos y esta realidad que se palpa en el país. Ahora, veo algún cambio estructural. Al parecer, algunos pueden decir, está haciendo un sacrificio, el gobierno está haciendo un sacrificio porque algo mejor está por venir, ¿no? Un cambio estructural en el Estado, una modernización en todas las áreas. Se hizo el gran anuncio de Google y todas estas cosas aquí. O estamos yendo como en un barco a la deriva, como navegando a vista, porque esto que nos está contando que no hay transparencia en los gastos ni en el recorte de los presupuestos, pues es sumamente grave. Y en sectores tan fundamentales como el gobierno va como un barco sin brújula. ¿Cuál sería el motivo de que está recortando? Está en quiebra las arcas del Estado, no hay dinero. Y si hacen recortes, ¿para dónde iría ese dinero? Es decir, surgen un montón de preguntas, un montón de incógnitas. Bueno, Andrés, uno tiene que ser lo más sincero posible cuando trata de comunicarse con los ciudadanos. En realidad, El Salvador de hoy es muy distinto al Salvador de antes, cuando estaba totalmente inseguro. Cualquier salvadoreño o cualquier extranjero puede venir a este país, y si quiere irse a las 2 de la mañana para
cualquiera de los lugares turísticos que se anuncian, lo puede hacer. De seguro que no va a correr riesgo alguno, salvo algunas excepciones. Pero en su mayoría, la sensación que tienen o que tenemos todos los salvadoreños es que mejoramos en buena cantidad. Hicimos un giro de 360 grados en cuestiones de seguridad. Esa es una realidad. ¿Eso ha traído, sí, costos sociales? Claro que sí. Nosotros tenemos gente en las cárceles por una sospecha y que llevan años, no meses, sino años de estar ahí. Ese es un costo social. Porque el que la debe, no hay problema, pues. Claro. Pero el inocente, esa es una situación complicada. Es cierto que en este país se han hecho grandes anuncios, por ejemplo, con el anuncio de Google que va a venir al país. Uh-huh. Pero yo me pregunto, yo he trabajado por 30 y pico de años en el ramo de educación. Lo cierto es que nosotros no tenemos la mano de obra técnica suficiente para alimentar a una empresa como esta. Y eso hay que decirlo, el sistema educativo salvadoreño no produce los técnicos o los profesionales suficientes o necesarios o competitivos para empresas del mundo. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto empleo calificado vamos a obtener de estas empresas si no tenemos el recurso humano formado? Nos vamos a quedar con los trabajadores de servicio, como siempre, como los mojados que van a prestar servicios a Estados Unidos. Es lo más seguro. El anuncio de la moneda alternativa que tanto se ha hablado, el Bitcoin. Y la verdad es que la gente no ve en su vida diaria, en su vivir, los beneficios de, como decimos en buen salvadoreño, se vive rebuscando para pasarla. Entonces, hay un problema que yo creo hay un abandono en el sistema educativo en los últimos años. Si bien es cierto que se presupuesta una cantidad suficiente o significativa, voy a decir, porque no es suficiente, sino significativa de dinero para el rubro de educación, pero lo cierto es que los presupuestos a las escuelas no llegan en tiempo ni llegan lo suficientes para mantener un proceso educativo de calidad. Y otro mecanismo que se está utilizando es que se presupuesta mucho dinero, pero en el transcurso del año le van haciendo recortes. Por ejemplo, estos 163 millones que se van a recortar en este momento del presupuesto. Sí. Eso si se lo restas al 4.5 del PIB o al 5.1, como dicen ellos, vamos a quedar en una condición distinta. Lo cierto, amigos, y esto sí es lo que muchos salvadoreños ya estamos sintiendo, y aquí es donde entramos a las especulaciones porque se tiene muy poca información. Parece que el dinero en El Salvador se terminó, que hay una crisis financiera y que el gobierno cada día que pasa tiene mucho más problemas para cubrir sus obligaciones. Aquí, miren, ustedes fueron testigos. Aquí me entra una duda, Paz, Jandres, porque claro, la parte de Google obviamente es como modernización del Estado, ¿no? En un principio, pues, generación de empleo, ¿no? En otro, claro, cuando tú tienes una parte administrativa que lo puede hacer un equipo, una herramienta de trabajo, que Google dispone de ello, y creo que ese es el piloto que tienen que van, mejor dicho, a lanzar, es eso, ¿no? De que en cierta forma, a través de los programas que tiene Google,
pues aliviar o aliviar, ¿cómo se diría? Hacer todos esos Reducir el procesos, Estado. hacer todos esos procesos a través de sus servicios. Entonces, claro, desaparece eso. Ahí lo voy a dejar entre paréntesis porque si se reduce la grasa del Estado, está bien, ¿no? Me parece correcto, está bien. Pero ¿a qué costo? Ahí, espera, Andrés, espera. Espera, Andrés, que te voy a terminar la idea. Voy a terminar la idea. O sea, me parece perfecto, pero ¿qué es lo que pasa? Claro, estos 500 millones que se le ha dado a Google para dar ese impacto, se los van a quitar a los trabajadores que están. O sea, al final pasas de tener trabajadores haciendo estas gestiones, llámese X, Y, Z, lo que sea, a los que les pagabas 200, 300 millones por decir algo, se los vas a dar a una empresa de datos grandísima que le estás pagando 500 millones que te van a vencer en 5 años, 10 años. A esos, al terminar esos 5 años, tenés que volverle a pagar. No es que te lo vas a dar ahí de por vida. Entonces, obviamente, hay que analizar esa información porque al final sí podemos decir, se ha adelgazado la grasa del Estado eliminando personal o recurso humano, pero no recurso económico. Yo lo dejo, Andrés, y vas a decir algo. Es que yo veo una contradicción en todo esto, porque me parece muy bien este ejemplo que pones, Eric, de la grasa del Estado. Y sí, existe. Pero, por ejemplo, vemos los sueldos de los diputados y las diputadas, que son 14,000. En estos días anunció que se iban a bajar, por el presidente propuso que se bajaran a 2,000. No sabemos si eso se va a llevar a la realidad o solo queda en el anuncio. Los alcaldes, hubo un escándalo en esta nueva gestión que ha iniciado los alcaldes, cuánto se aumentaron de sueldo y los gastos de representación. Los asesores del gobierno de Casa Presidencial, cuánto ganan. Es decir, por un lado, hay un gasto excesivo, exagerado, diría yo, porque incluso el presupuesto de la Asamblea Legislativa parece que aumentó a 2 millones. Pero por otro lado, hacen recorte de personal que al final van a golpear a las familias porque de esos sueldos dependen las familias. Entonces, es una serpiente que se muerde la cola. Sobre esto de Google también yo he hablado. Yo pienso que en El Salvador sí existe capacidad para poder crear un megacentro de base de datos, incluso vender espacio de almacenamiento para toda Centroamérica. Ahora, que este contrato con 5 años que tienen con Google, que es de 500 millones, parece, está bien y está mal. Es una trampa porque es fácil subir los datos a esos megaservers de Google. No es fácil bajarlos una vez que se rompa el contrato. Ahí sí habría un lío. Pero entonces, la pregunta es esta, Cetino, quizás para poner más el dedo en la llaga. Y nosotros escuchamos esas voces también de descontento, es decir, sobre el costo de la vida. Y usted ha puntualizado que precisamente sobre la seguridad social en las calles en relación a las pandillas, pues eso se ha extirpado. Pues bien, venga, pues está bien. Pero por otro lado, la pobreza ha aumentado y existe más evidente las desigualdades sociales. Ante esto, pero mi inquietud es, no se ven muchas voces que públicamente expresen este malestar, y dónde quedaría pues las organizaciones sociales en este caso. Vamos a ver si Sí. aquí está, lo hemos recuperado. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, Andrés, Dele. a nuestro entender, hay un problema ya financiero que empieza a descargarse sobre el hombro de los más desprotegidos. Lo cierto es que la crisis financiera del gobierno actual ha iniciado y prueba de ello es que de los 10.500 millones de dólares que tiene el fondo de pensiones,
de los 13,000 millones de dólares que tiene el fondo de pensiones, el gobierno ya tiene en su calidad de préstamo 10,500 millones. Esa deuda de pensiones que, si bien es cierto que viene desde hace 3 o 4 gobiernos atrás, pero se está incrementando de manera acelerada. El temor que tenemos nosotros, los pensionados, es que puede haber en los próximos años una situación de crisis en el sistema previsional, que la gente no tenga ni siquiera derecho a esa pírrica pensión que le ha quedado. Esa situación es muy complicada. Sería un escándalo, ahora, Sí, ahora, Andrés, tu pregunta es bastante comprometedora. Como dicen que hay que saber preguntar, ¿verdad? Por eso precisamente lo invitamos para que... y yo la voy a poner así. Dile. Es cierto que en El Salvador ya no hay muchos candidatos o muchos dirigentes que quieran comprometer su seguridad. Es que no es para menos, Andrés. Desde que se inició el estado de excepción, 25 sindicalistas han sido llevados a la cárcel. Uno de ellos murió en una cárcel. Y él murió y se lo llevaron preso porque estaba exigiendo que les pagaran el salario a los trabajadores. El resto de sindicalistas fueron a la cárcel y están en su mayoría con medidas sustitutivas. Okay. O sea, te dan la casa por cárcel, pero tenés que estar llegando a firmar, tenés que estar llegando, no puedes salir del país. Sigue el proceso y pagar abogado. Eso uno lo ve así, la gente que está afuera la ve como insignificante. Pero desde el momento que a un sindicalista lo mete en el trabajo, desde su familia, el impacto que genera en el resto es de miedo. No, y en este hay una palabra clave que se llama miedo. Hay un temor, sí. Aquel luterano, cuando se llevaron, cuando vinieron por los socialistas, yo no hice nada porque no era socialista. Yo no hice nada porque no era cristiano. Cuando vinieron por mí, nadie hizo nada porque ya no quedaba nadie. Eso está pasando en el país. La gente está llena de pánico y por mucho que querramos decir, es cierto, nos estamos exponiendo demasiado. Yo recuerdo que en los años de la guerra, para los que tenemos esa cantidad de años y podemos recordar, antes te mandaban un par de matones y te despachaban, ¿verdad? No había problema. Ahora no. Te pueden generar un caso y te llevan a prisión. Inventar un caso. Algo más suave. Cuando una persona honesta entra a una cárcel, lo primero que hace es deprimirse, su salud se quiebra. No, evidentemente. Uno no ha cometido delito. ¿Qué hacemos nosotros los sindicalistas? Hombre, simplemente tutelar los derechos de los trabajadores. Pero a mí me ofende cuando personeros del gobierno dicen que nosotros somos machos sin dueños y que no obedecemos a nadie. Es que nosotros lo único que obedecemos es las reivindicaciones, lo único que hacemos es las reivindicaciones, luchar por las reivindicaciones de los trabajadores. No voy a obedecer a ningún gobierno ni a ningún partido, a otra persona. Ahí tengo otra situación, Andrés. Perdona, es que fíjate que bueno, hablamos en un podcast ya que quizás unos cuantos meses con René Ortiz y hablamos sobre esta parte de los sindicatos, ¿no? Antes, claro, que se veían cosas, pero que no se decían por temor
claro, nadie quiere ser sacrificado por los demás, pero esa es una parte que siempre yo he visto que a través de los sindicatos no, como que no refuerzan esta situación, porque la gente ve, está claro, la gente ve sobre las actitudes, bueno, más estamos hablando ya sobre leyes, ¿no? Sobre casos, pero que la gente se calla. Los Sí. principales directivos del sindicato pues no dicen nada. De alguna manera los silencian, ¿no? Eso antes, ahora estamos hablando de lo mismo. Entonces, aquí viene una gran pregunta, porque Mm. sería la segunda parte. ¿Por qué, por ejemplo, el podcast anterior tuvimos a un gremio, digamos así, el LGTB, y les preguntaba yo, ¿no? Porque tienen intenciones o políticas, etcétera, etcétera. Pero ustedes se han apoyado de alguna manera o han apoyado ustedes a algunas organizaciones que están siendo, digamos, de así, de alguna manera vulnerados. No me supieron responder. Entonces, la misma pregunta puedo hacer con Paz. O sea, ¿cómo es posible que veo que los gremios están sufriendo, cada uno ve al otro gremio que está sufriendo, pero no dice nada, pero se calla? Y cuando son ellos, A ver, entonces sí hablamos. Entonces, quiero entender esa parte, porque no puede ser si somos o estamos parte de todos los gremios y si necesitamos apoyo, nos tenemos que apoyar Mm. en nosotros, en los maestros, en los de Solidaridad, decimos. salud, en los médicos, en los abogados, así, en todos esos gremios. ¿Por qué existe esa, digámoslo así, esa parte que no terminan de conectar? Porque si fuese así, imagínate tú, un gremio apoya a otro gremio, con más fuerza se hace, porque Mm. le da seguridad aparte. Esto, porque los sindicatos son los que encabezan estas partes de los gremios, Paz. ¿Cómo ves esa parte tú? a ver, hagamos un Mm. poquito una retrospectiva. La Dele. mayor, la mayor parte de sindicatos en este país nacieron vinculados a la izquierda revolucionaria, particularmente al partido FMLN. Sí. Así nació ese movimiento sindical. Cuando ese movimiento sindical, que fue muy fuerte en los años de la guerra, cuando el partido FMLN llegó al poder, desmontaron ese sindicalismo fuerte. Y nos dijeron todos al partido. Y algunos de nosotros dijimos, váyanse ustedes. Nosotros somos trabajadores y nos vamos a quedar haciendo la lucha por lo. Ese contingente de sindicatos que giraba alrededor del FMLN ha quedado más desorientado que el FMLN después de la derrota política. Sin paraguas. Porque empezaron a seguir los intereses y buena parte de esos sindicatos, como se acostumbraron a estar al lado del gobierno, buena parte de esos sindicatos se ha quedado con el actual gobierno. Otros Cambiar de bandera. se incorporaron a ese proyecto. En realidad yo nunca me he equivocado. En este país hay muchos personajes que se presentan como sindicalistas, pero no son sindicalistas. Andan buscando un interés muy, muy particular o de grupo. Es lo que ha pasado en la Corte Suprema de Justicia, con un individuo que habló mucho de pensiones y ahora está felizmente ahí con el nuevo gobierno. Sí, sí. Y nos hemos quedado un grupo de sindicatos que desde hace muchos años, desde hace 15 años, hemos tratado de mantenernos en el centro. Pero muchos de los que nos manteníamos en el centro ya se fueron también a ese nuevo proyecto político. Es como dicen en El Salvador, que para que la cuña soque tiene que ser del mismo palo. Voy a preguntar algo, Cetino. Dígame. Perdona que te interrumpa, pero es que me interesa esto que has dicho de hacerse al centro.
De alguna manera, los sindicatos se alinean a alguna, ¿cómo decirlo? Alguna filosofía política, porque lo has dicho, o sea, nos hemos hecho al centro es porque tenías alguna afinidad sobre alguna filosofía de pensamiento, quiero decir, ya sea de izquierda o de derecha. ¿Así funcionan los sindicatos? ¿O cómo está? Aclárame eso porque, claro. A ver, a ver, Curioso, la, Eric. la historia me dice a mí, la historia me dice a mí que en los últimos 200 años, la humanidad se entretuvo entre derechas e izquierdas, entre esos dos proyectos. O eras de derecha o eras de izquierda. Y no obstante que había una tercera vía. Al centro. Y a mi entender, a mi entender, si le queremos llamar centro, en esa tercera vía estaban algunos pensamientos mucho más equilibrados y más razonables que los extremistas de derecha y de izquierda. Pero ¿qué es lo que sucede? La tercera vía en América Latina casi no pegó. Nosotros desde hace mucho rato nos dimos cuenta que los partidos políticos, ya sea de izquierda o de derecha, van a tener el mismo comportamiento para con los trabajadores. Y miren lo que ha pasado. Miren lo que ha pasado. Yo no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo, pero esta es mi opinión. Se generó un tremendo desencanto, una tremenda frustración con las derechas y con las izquierdas. Y ante esa situación, ¿qué está surgiendo ahora? Miren lo que ha pasado en Argentina. O sea, miren lo que ha pasado aquí, pues, en El Salvador. Sí, sí. En Ecuador. En Ecuador, ¿qué es lo que viene? Eso no es ni centro, eso es mucho más ultraderecha, o no sé cómo llamarle, o ultraizquierda. Nosotros siempre creímos que los trabajadores, que era un error que los trabajadores nos hiciéramos o tomáramos partido, como dicen. Los sectores de trabajadores en sus sindicatos deben estar siempre dispuestos a reivindicar sus derechos. Eso te lleva a que negocies con derechas, con izquierdas, con centro, con quien sea, pero que tengas la capacidad de interlocutar. Paz. Porque hoy... Hola. Yo estoy muy interesado, me ha gustado la conversación. Es que mira, es interesante lo que nos estás comentando. Pues, obviamente tu experiencia en los sindicatos pues es de peso, ¿sabes? Nos abren los ojos, obviamente, a los que no somos parte. Pero aquí, claro, has estado negociando con supuestamente gobiernos de derecha, con gobiernos de izquierda. Bueno, yo el gobierno de izquierda en El Salvador nunca ha habido, por decir algo, pero ¿con quién es más fácil negociar? Digo, porque el FMLN nunca ha sido de izquierda, si vemos los intereses que tuvieron fueron económicos al final, pero eso es parte de la historia, es la parte de la historia de El Salvador. Y otra pregunta, porque aquí entraría la parte de los sindicatos patronales, ¿no? Sí. Te estoy agarrando aquí, Paz, aprovechándote, yo de verdad que... Como ya teníamos tiempo de no traerlo, ya teníamos nada hacer y todo esto. Yo digo las cosas desde mi experiencia y con la mayor sinceridad posible. No sé si esto me genera problemas o me mantiene tranquilo, pero nosotros venimos negociando, al menos desde mi experiencia. Yo vengo negociando desde hace mucho rato con los gobiernos de derecha, después de la firma del acuerdo de paz. Hemos negociado con todos esos gobiernos. Y en el afán de ser sinceros, logramos mucho más acuerdos con esos gobiernos de derecha que lo que pasó con el FMLN. Ellos se denominaban de izquierda.
en sus 10 años. Preguntas son de izquierda, ellos se denominan así, pero ellos son de izquierda con acciones de derecha. Nosotros logramos cosas con la derecha que quisimos, que eran mucha migaja, diría yo, cosas chiquitas, que quisimos mejorarlas con el FMLN o con la izquierda, y eso nunca fue posible. Nunca fue posible. O sea, con la izquierda hablábamos en cualquier momento, con esos ministros los reuníamos a cada rato, pero no resolvieron nada. No resolvían nada. Ahora, yo debo decir lo siguiente. Sí. Nosotros, como bases magisteriales, siempre tuvimos el apoyo, buscamos siempre el consejo de uno de los mejores hombres que ha tenido esta patria, que es Dagoberto Gutiérrez. En paz descanse. Eso creía. Cuando ustedes me preguntan a mí por qué nosotros hemos decidido quedarnos un poco al centro o al margen, ¿de acuerdo? Porque aquí no había una tercera vía, sino que nos quedamos al margen de las derechas y al margen de las izquierdas, haciendo más lucha sindical. Es porque precisamente la visión que tuvo Dagoberto Gutiérrez y que se la transmitió a muchos movimientos sociales en este país, obreros, campesinos, maestros, agricultores, estudiantes, gente que trabaja con los temas de medio ambiente, todos estos escuchábamos a Dago. Y Dago en un momento determinado nos dijo: ustedes como trabajadores han sufrido muchísimo con las derechas. Les ha tocado pelear todo lo que tienen. Cuando llegue el FMLN al poder, va a ser lo mismo. Les va a tocar arrancar las cosas a pulso de calle. Y eso sucedió. Bueno, al grado tal que en el sistema previsional nosotros quedamos peor. El FMLN nos dejó peor que como nos tenía Arena. Y hoy estamos peor que como los dejó el FMLN. Con el agravante de que antes podías seguir trabajando si la salud te lo permitía, y ahora te pueden mandar a la casa. Y jodido de la salud. O sea que un plan de... No hay viejos sanos. Dicen que no hay viejos sanos, lo que hay son viejos controlados. Un plan de retiro obligado, obviamente, ¿no? El que se vendría. Sí. ¿Cómo lo ves? Sí. En escala, sí, Andrés. No, como mencionó Dagoberto, bueno, Cetino, en una frase, ¿cómo podrías definir a Dagoberto? Es un faro de luz que lo perdimos. Dagoberto Gutiérrez, yo fui a despedirlo ayer por la mañana y les digo, yo sentí muchísimo que Dago nos dejara en el momento más difícil, a mi entender, en un momento tan difícil en El Salvador, porque yo solo lo comparo con el momento de los años 80. En El Salvador ya hay demasiada intolerancia. En El Salvador hemos perdido el diálogo social. En El Salvador hemos perdido el Estado jurídico. En El Salvador no somos capaces ni siquiera de comunicarnos. Bueno, ustedes se dieron cuenta que producto del acuerdo de paz se creó el Instituto de Acceso a la Información Pública. Sí. Hoy acudís a ese instituto y el 80-90% de la información está reservada.
no te sirve de nada. No se sabe nada. Sí. Entonces nosotros perdimos ese faro de luz que se llamó Dagoberto Gutiérrez. Quizás para ir terminando el podcast, tengo que hacer una pregunta también incómoda, siempre en relación con Dagoberto Gutiérrez. Yo siento de que, bueno, que Dagoberto en esencia no se ha ido porque vamos a seguir hablando con él y de él por muchísimos años. Pero creo que algunos aspectos de sus últimas accionar no se le entendió muy bien, porque algunos lo vinculaban con este gobierno. ¿Usted cómo lo vio? Bueno, sí, Dagoberto tuvo ¿cómo decirles? Tuvo una virtud. Él siempre fue donde iba la mayoría de la gente. Y eso creo que lo llevó a tener algunas imprecisiones como las que se observaron al inicio de este gobierno. Que no obstante él le decía al gobierno actual lo que debía de hacer, porque también le recriminó algunas veces lo que se estaba pasando con los sectores sociales, ¿verdad? Pero la gente lo vio como muy, muy vinculado o muy sesgado a este proyecto. En efecto, Dagoberto, igual que todos nosotros, un ser humano que puede en su momento acertar o equivocarse. Así en los humanos eso es muy característico y yo creo que la vida no le permitió a Dago el momento para el pragmatismo político o el pragmatismo social que creo que en su momento lo iba a reflejar. Ok. Muchas gracias. Eric. Sí, bueno, de tiempo obviamente. No. A Paz se tiene que tenerlo aquí fijo, aquí en la minuta. Sí, interesante. la verdad que sí, porque me gustaría que habláramos de temas internacionales. Por ejemplo, no hemos hablado sobre las votaciones que se avecinan en Estados Unidos, sobre Sudamérica, sobre la guerra en Ucrania. Me gustaría que nos dedicara también otro podcast para que nos enfocáramos también en el exterior de El Salvador. Bueno, en la medida que podamos contribuir, más he estado dedicado a los temas muy propios, pero sí, podemos hablar cuando sea necesario y cuanto veces sea posible. Excelente, muchas gracias. Un saludo para ustedes. Gracias por haber aceptado estar con nosotros a través de la minuta, a través del Emporio Digital y del informativo de Salvadoreños en Milán. Hemos llegado al final de la minuta. Obviamente quedan muchísimos temas. Paz nos vino aquí a abrir más el pensamiento, como es nuestro eslogan, abrir el criterio. Así es que para todos aquellos que nos van a escuchar a través de las aplicaciones de audio de podcast, pues tienen un referente también, Paz Cetino. Bueno, te pueden buscar a través de las redes sociales, Paz. ¿Cómo te pueden encontrar? Pues fíjense que yo soy muy, muy cuidadoso en la cuestión de las redes. Muy huraño. Sí. En algunos casos, bueno, yo siempre estoy abierto, pero más con gente que nos hemos conocido desde hace un ratito. Excelente. Pero ahí, pues, bueno, me imagino que algo comentarás a través de las redes sociales, pues la gente te puede ver en Twitter, es muy, bueno, y es X, ¿no? Algún tipo de comentarios o las entrevistas que haces pueden buscarte también. Así es que aquí en la minuta, obviamente, has estado antes, te vamos a tener en futuro, estás ahora. Así es que nada, gracias a todas las personas que se han conectado para poder ver el podcast de la minuta. Transmitimos obviamente desde España y retransmitimos en Italia. Andrés, te dejo el cierre.
No, un gusto, las puertas están abiertas, ha dejado alborotado un poco el ambiente, pero es necesario como este choque para despertar la mente de la gente. Lo que estaba pasando en El Salvador no es nada fácil, hay que ponerle bastante cabeza, bastante coco, y se necesitan pensadores como Paz de Tino, que nos ayuden a ir entendiendo cómo va el rollo en El Salvador, y se avecinan, a mi forma de ver, se avecinan luchas, resistencias, a lo mejor con nuevas modalidades, pero bueno, la cosa está bastante extraña lo que está sucediendo. Muchas gracias y nos encontramos en otro podcast de La Minuta. El Emporio Digital agradece tu preferencia a La Minuta Podcast. Hasta